Mis padres cancelaron mi boda una semana antes para apoyar a mi hermana infiel en su divorcio, así que me casé en secreto en París y mi anuncio fue una foto besando a mi esposo bajo la Torre Eiffel. Cuando llamaron gritando porque no los invité, les dije, estaban ocupados consolando a su hija perfecta, no quise interrumpir. Entré a la casa de mis padres con el vestido de novia en brazos para la última prueba. Mi hermana estaba ahí, con los ojos rojos y papeles de divorcio esparcidos en la mesa. «Siéntate», ordenó mi padre. «Tenemos que hablar». «¿Está todo bien?» «Faltan 6 días para». «Tu hermana se está divorciando», me interrumpió mi madre. «Su esposo la encontró con otro». «Lo siento mucho, pero...». «Hemos decidido posponer tu boda», dijo mi padre como si anunciara el clima. El vestido se me resbaló de las manos. «¿Qué dijiste?» «Una celebración ahora sería inapropiada», continuó mi madre. «Imagínate lo que sentiría tu pobre hermana viendo tu felicidad mientras ella sufre». «Además», agregó mi padre, «necesitamos el dinero de tu boda para el abogado. Son $15,000 de anticipo». ¿Mi dinero de la boda? Mi hermana alzó la vista entre lágrimas falsas. ¿Vas a negarme ayuda? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Siempre fuiste la hermana responsable, susurró mi madre. Ella necesita más cuidado. Es temporal, mintió mi padre. Podrán casarse el próximo año. Mi hermana sonrió por primera vez. Además, ya le dije a todo el mundo que cancelaste porque te diste cuenta de que no estabas lista. El vestido en el suelo parecía un cadáver. Me eché a llorar en mi coche, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que me mantuviera conectada a la realidad. No podía creer que mis padres fueran capaces de hacerme esto. 6 días antes de mi boda. 6 días. Es cierto que mis padres nunca me quisieron tanto como a mi hermana, llamémosla Liana, pero jamás pensé que llegarían tan lejos. Desde pequeña siempre fui la niña no deseada. La que fue un error. Mis padres, siempre ocupados en el trabajo, nunca compartieron tiempo conmigo. Mi madre nunca jugó conmigo, pero siempre me hizo saber, con esa crueldad silenciosa que solo las madres saben usar, que yo había sido un error. Si hubiera sabido lo difícil que era tener hijos. Me habría esperado, me decía cuando se frustraba conmigo. Todo cambió cuando nació mi hermana menor. Yo tenía 5 años y de repente me volví útil. Pasé a ser la niñera no remunerada de Liana. Mi madre, que nunca había tenido paciencia para enseñarme a atar mis zapatos, de repente tenía todo el tiempo del mundo para mi hermana. La cargaba, le cantaba, jugaba con ella. Yo me convertí en la hermana mayor responsable que tenía que entender que Liana era más frágil. Más pequeña, más importante. En la escuela, mis padres nunca fueron a mis eventos. Estamos ocupados, era la respuesta automática. Pero mágicamente siempre tenían tiempo para cada presentación, cada obra de teatro, cada partido de Liana. Cuando llegó el momento de la universidad, me dijeron sin pestañear que no tenían dinero para mí. Vas a tener que trabajar si quieres estudiar. La vida no es fácil. Conseguí una beca y trabajé medio tiempo, durmiendo 4 horas por noche para mantener mis calificaciones. Liana, por supuesto, fue directo a una universidad privada con todo pagado. Ni siquiera fueron a mi graduación. Liana tiene un examen importante esa semana y está muy nerviosa. Necesita nuestro apoyo. Siempre era Liana quien los necesitaba más. Durante años creí que si me portaba mejor, si hacía todo lo que me pedían, si era la mejor estudiante. Si no daba problemas, mis padres finalmente me validarían. Me querrían aunque fuera un poco. Pero cada logro mío era opacado por cualquier nimiedad de Liana. ¡Qué bueno, mija! Oye, ¿ya viste que Liana sacó B en matemáticas? Estamos tan orgullosos. Todo cambió cuando conocí a mi prometido, llamémoslo Mark. Fue durante uno de los peores momentos de mi vida. Acababa de descubrir que mis padres habían usado mi nombre para sacar un préstamo sin mi conocimiento, prometiendo que yo lo pagaría porque tú siempre nos sacas de apuros. Estaba en el estacionamiento de su oficina, llorando en mi coche después de que me negaran un crédito por tener deudas que ni sabía que existían. Mark salía de una junta cuando me vio. No me conocía. Pero se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté todo entre sollozos, esperando que me dijera que era normal, que las familias siempre se apoyan así. En cambio, me miró con una expresión que nunca había visto antes, indignación pura en mi nombre. Eso no es normal, me dijo con una firmeza que me dejó sin palabras. Eso es abuso financiero. Tú no eres responsable de arreglar los problemas de tus padres que tomaron malas decisiones. Fue la primera vez en mi vida que alguien validó mi dolor en lugar de minimizarlo. Desde ese día, Mark se convirtió en mi puerto seguro.
cuando mis padres me pedían dinero. Él me recordaba que no era mi obligación salvarlos de sus propias irresponsabilidades. Cuando me sentía culpable por decir no, él me abrazaba y me decía, tu valor no se mide por lo útil que eres para otros. Pero la costumbre de buscar su amor era más fuerte que la lógica. Pensé que si les daba dinero, finalmente verían mi valor. Empecé a pagar parte de su hipoteca, a enviarles dinero mensual, a hacer su red de seguridad financiera. Ahora sí van a apreciarme, me decía. Ahora van a ver que soy importante para esta familia. Qué estúpida fui. Este momento. Esta cancelación de mi boda para robarme mis ahorros y dárselos a Liana, fue la gota que colmó el vaso. No era solo crueldad, era la confirmación de que nunca, jamás, iba a ser más que una fuente de recursos para ellos. Conduje hasta la casa de Mark con la visión nublada por las lágrimas, pero con una claridad mental que no había tenido en años. Él me vio llegar y salió corriendo antes de que pudiera bajarme del auto. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada palabra venenosa, cada justificación patética. Cada momento de esa emboscada familiar. Cuando terminé, Mark tenía los puños cerrados y la mandíbula tensa. Se acabó, dijo con una voz que no reconocí. Es tiempo de que cortes su cuerda. No puedes permitir que te traten así. Pero Mark, cancelaron todo. Los proveedores, el venue. Vamos a averiguar qué se puede salvar. Pasamos la siguiente hora haciendo llamadas. El resultado fue una mezcla de esperanza y frustración. Habían cancelado el venue, el catering y las flores. Pero como fue tan de último momento, la mayoría estaban dispuestos a reprogramar si pagábamos una penalidad. ¿Cuánto?, pregunté. Unos 3,000 extra en total, me dijo Mark con expresión preocupada. Es dinero que teníamos apartado para la luna de miel, pero si lo usamos aquí. Espera, lo interrumpí. Una idea comenzaba a formarse en mi mente. Déjame hacer una llamada. Llamé al señor Henderson, llamémoslo así, el abogado familiar de Mark. Doctor Henderson. Le dije, necesito consultarle algo urgente. Durante los últimos 5 años he estado ayudando económicamente a mis padres. Pago $2,000 mensuales de su hipoteca, les envío 900 adicionales cada mes para gastos. Y ahora me están pidiendo $15,000 para el abogado de divorcio de mi hermana. Mi pregunta es, ¿pueden obligarme legalmente a seguir dándoles dinero? Su respuesta fue directa y liberadora. A menos que haya firmado algún documento legal comprometiéndola, usted no tiene ninguna obligación de mantener financieramente a su familia. Son adultos independientes. ¿Y si dejo de enviar el dinero de este mes? Es completamente legal. Su dinero, su decisión. Por primera vez en horas. Sonreí. ¿Y si ya tengo transferencias programadas? Puede cancelarlas cuando guste. Es su cuenta bancaria. Colgué y miré a Mark. ¿Recuerdas esos 3,000 extra que necesitamos? Resulta que he estado guardando dinero que pensé que era para ellos. Pero acabo de descubrir que es completamente mío. En ese momento, algo se rompió y se reconstruyó dentro de mí. Ya no era la hija desesperada buscando migajas de amor. Era una mujer que había encontrado a alguien que la valoraba por quien era, no por lo que podía dar. Mark, le dije, ¿qué opinas de una luna de miel en París? Él sonrió con una mezcla de orgullo y travesura. Creo que es hora de que mi esposa vea lo que es ser amada de verdad. El dinero que había estado enviando religiosamente cada mes, mi dinero, ganado con mi trabajo, manchado con mis lágrimas y mi necesidad patética de aprobación, se quedaría exactamente donde debía estar, conmigo. Y en 3 semanas, mientras Liana esperara desesperadamente esos $15,000 para pagar a su abogado, yo estaría besando a mi esposo bajo la Torre Eiffel, rodeada de gente que me quería sin condiciones. La ironía era exquisita. Habían cancelado mi boda para robarme, sin saber que me estaban regalando la oportunidad perfecta de cortar para siempre los hilos que me mantenían atada a su toxicidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Liana. ¿Ya transferiste el dinero? Mi abogado lo necesita urgente. Escribí de vuelta. Pronto, hermana. Todo a su tiempo. Por primera vez en 28 años. Sentí algo que había olvidado que existía. Poder sobre mi propia vida. Cancelé las transferencias automáticas esa misma noche. Cada clic del mouse se sintió como cortar una cadena que había estado arrastrando durante años. $2,900 mensuales que se quedarían exactamente donde pertenecían, en mi cuenta. Al día siguiente, mi suegra, llamémosla Eleanor, y mi suegro, llamémoslo David, vinieron a casa después de que Mark y yo les explicamos toda la situación. Eleanor me abrazó sin decir palabra, y David simplemente negó con la cabeza, murmurando algo sobre familias tóxicas. Fue Eleanor quien sugirió que fuéramos a ver su casa de campo. Era perfecta.
Un jardín amplio con arcos de rosas, una vista hacia las montañas, y esa sensación de paz que mi familia nunca me había dado. Será aquí. Le dije a Eleanor, y por primera vez en semanas, pude imaginar mi boda sin sentir náuseas. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación secreta. Mark se encargó de recuperar los proveedores con las penalidades, yo manejé los detalles de la decoración con Eleanor, y David coordinó la logística. Era como si toda la familia de Mark se hubiera movilizado para crear algo hermoso de las cenizas que mis padres habían dejado. Pero la familia venenosa no se rinde fácilmente. ¿Dónde está el dinero? La voz de mi padre sonaba diferente por teléfono. Ya no era la autoridad incuestionable de siempre, había algo desesperado, casi suplicante. El banco dice que no hay transferencia programada. Ah. Sí, respondí con la misma frialdad que había practicado frente al espejo. Tuve que cancelarla temporalmente. Problemas con mi cuenta. ¿Qué clase de problemas? Nada serio. Se resolverá pronto. Mentí con la facilidad de alguien que finalmente había comprendido que la verdad era un lujo que mi familia no merecía. Tu hermana está desesperada. Su abogado dice que si no paga esta semana, van a pausar el caso. Qué lástima, dije, y colgué. Mark me encontró llorando después de esa llamada. No de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Alivio. Tal vez. Terror. Libertad. ¿Te arrepientes?, me preguntó. Debería haberlo hecho años atrás. 3 días antes de nuestra nueva fecha de boda, Liana apareció en mi oficina. No había visto su cara en persona desde aquella emboscada familiar, y verla ahí, con ojeras y esa desesperación mal disimulada, me dio una satisfacción que me asustó. Necesitamos hablar, dijo, sentándose sin que la invitara. Estoy ocupada. ¿En serio vas a hacer esto? ¿Vas a dejar que mi vida se arruine por tu berrinche? Me recargué en mi silla y la estudié. ¿Mi berrinche? Sabes perfectamente que siempre hemos sido una familia unida. Que nos apoyamos. Y ahora, cuando más te necesito. ¿Cuándo más me necesitas? La interrumpí. ¿Como cuando necesitaste que cubriera la hipoteca de mamá y papá porque tú estabas encontrándote a ti misma? ¿O cuando necesitaste que cancelara mi boda para que pudieras pagar tu divorcio? Su cara se puso roja. Eso es diferente. Estoy pasando por un momento difícil. Llevas pasando por momentos difíciles desde que naciste. Y yo siempre he estado ahí para rescatarte. Porque así funciona una familia. No, le dije, levantándome. Así funciona el parasitismo. Se quedó en silencio por unos segundos, procesando. Luego vino la manipulación que había estado esperando. Mira, sé que estás dolida por lo de la boda. Tal vez no lo manejamos de la mejor manera. Pero piénsalo, cuando todo esto pase. Cuando me divorcie y aclare mi situación, podremos hacer tu boda como debe ser. Con tiempo para planear, con todo el presupuesto, con toda la familia presente. ¿Con todo el presupuesto? Me reí. ¿Te refieres al presupuesto que iban a robarme? No lo veas así. Era un préstamo temporal. Un préstamo sin mi consentimiento. Eso tiene otro nombre, Liana. Su máscara finalmente se cayó. ¿Sabes qué? Siempre fuiste una egoísta. Papá y mamá te dieron todo, te educaron. Te mantuvieron, y ahora que puedes devolver el favor, te haces la víctima. ¿Me dieron todo? Me paré frente a ella. ¿Cómo me dieron tiempo? ¿Atención? ¿Apoyo emocional? ¿Cómo fueron a mi graduación o celebraron mis logros? Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque yo era la hija que podía cuidarse sola mientras tú eras la que necesitaba cuidados especiales? Se puso de pie, furiosa. Mi abogado va a pausar el caso si no pago esta semana. ¿Entiendes lo que eso significa? Podría perder todo en el divorcio. ¿Y eso es mi problema por qué? La dejé con la boca abierta y salí de mi propia oficina. Necesitaba aire. Esa noche, Mark y yo finalizamos los últimos detalles de nuestra boda. Pequeña, íntima. Real. Todo lo opuesto a la producción que mis padres habían cancelado. Mientras revisábamos la lista de invitados, 20 personas que realmente nos amaban, sentí algo que no había experimentado en años, anticipación pura, sin ansiedad. Obviamente había tachado a mis padres y hermana, pero sí invité a mi tía Carmen, llamémosla así, con quien siempre había sido cercana, y a algunos primos que me habían apoyado durante los años difíciles. A todos les pedí específicamente que no mencionaran nada sobre mi boda a mis padres o a Liana por nada del mundo, ya que definitivamente no estaban invitados. La boda fue un sábado perfecto de primavera.
David me llevó al altar con una sonrisa de orgullo genuino. Y cuando vi a Mark esperándome, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era bajo el techo de mis padres, mendigando migajas de amor. Era aquí, con esta familia que me había elegido tanto como yo a ellos. Cuando el juez preguntó si aceptaba a Mark como mi esposo, Missy salió con una fuerza que me sorprendió. Era como si estuviera diciendo sí a una vida completamente nueva. La luna de miel en París fue todo lo que había soñado y más. Caminamos por las calles empedradas, comimos en pequeños cafés. Y por primera vez en mi vida adulta, me permití ser completamente feliz sin sentir culpa por ello. El tercer día, mientras Mark tomaba fotos mías frente a la Torre Eiffel con mi vestido de novia, que había empacado específicamente para este momento, supe que era hora de mostrarle al mundo lo que significaba ser amada de verdad. La foto era perfecta. Yo besando a Mark con la Torre Eiffel de fondo, mi vestido flotando con el viento, ambos radiantes de felicidad auténtica. Escribí el pie de foto con cuidado quirúrgico, agradecida por la familia que te elige. Te celebra y te pone en primer lugar. Un nuevo comienzo con mi increíble esposo. Presioné publicar. Mi teléfono explotó inmediatamente. Likes, comentarios, earts, zares. Pero también llamadas perdidas. Muchas llamadas perdidas de números que reconocía demasiado bien. El primer mensaje de texto llegó 5 minutos después, de mi madre. ¿Qué es esto? ¿Te casaste sin decirnos? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Luego llegó Liana, increíble. Te vas de viaje mientras tu familia sufre. Realmente no tienes corazón. Pero ella no se conformó con un mensaje privado. Oh no. Liana decidió hacer su drama público. Comentando directamente en mi foto para que todos nuestros conocidos pudieran ver, qué bonito que puedas irte de vacaciones mientras tu familia sufre. Algunas personas realmente no tienen corazón. En lugar de borrar el comentario, hice algo mejor. Lo dejé ahí. Dejé que el mundo viera exactamente quién era mi hermana. Y funcionó. Los comentarios de apoyo empezaron a llegar de gente que conocía nuestra dinámica familiar, validando lo que siempre había sido obvio para todos excepto para mí. Te lo mereces. ¡Qué alegría verte tan feliz! Finalmente libre de la toxicidad. ¡Oh, brillante decisión! Esa familia nunca te valoró. Ahora tienes una que sí. Cuando regresamos a casa una semana después, Mark tuvo que irse directo a la oficina para atender una emergencia con un cliente. Me prometió que llegaría en unas horas. Mientras tanto, yo me dirigía a mi apartamento sola, agotada pero feliz después del viaje. Los encontré esperándome frente a mi puerta. Los tres. Mis padres y Liana. Como un comité de bienvenida del infierno. Has hecho de esta familia el hazmerreír, siseó mi padre antes de que pudiera siquiera llegar a mi puerta. Después de todo lo que te hemos dado, nos humillas públicamente. Me detuve y los miré. 3 personas que habían moldeado mi vida durante casi 3 décadas, que me habían convencido de que era egoísta por querer amor, que me habían usado como su red de seguridad financiera y emocional. Y por primera vez, los vi exactamente como eran, pequeños. Desesperados, patéticos. Me reí. Una risa genuina y liberadora que salió desde lo más profundo de mi ser. Se están escuchando, les dije. ¿De verdad creen que ustedes me dieron algo? Te dimos vida, educación, un hogar, empezó mi madre. Me dieron trauma, la interrumpí. Me dieron inseguridad. Me dieron la creencia de que tenía que comprar amor con dinero y sacrificios. Estás siendo dramática, dijo Liana. ¿Dramática? Ustedes cancelaron mi boda para robarme $15,000. Si alguien está siendo dramático, no soy yo. Mi padre se acercó un paso. Ese dinero era para la familia. Ese dinero era mío. Como todo el dinero que les he estado dando durante años sin que me lo agradecieran ni una sola vez. No puedes cortarnos así, dijo mi madre, y por primera vez en mi vida, escuché desesperación real en su voz. Somos tu familia. No, dije, metiendo la llave en mi puerta. Mi familia está en París conmigo. Celebrando mi matrimonio. Ustedes son solo gente que comparte mi ADN. Entré a mi casa y le cerré la puerta en la cara. Del otro lado, escuché a Liana gritando amenazas sobre las consecuencias y lo que iban a hacer. Pero por primera vez en mi vida, sus palabras rebotaron contra mí sin dejar marca. Cuando Mark llegó una hora después y me encontró tranquilamente desempacando, me preguntó cómo me sentía. Libre, le dije. Y era verdad. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Tenían que entender que el juego había cambiado para siempre. Y yo tenía exactamente la manera de enseñárselos.
3 meses después de la confrontación en mi apartamento, cuando ya había empezado a creer que tal vez por fin había encontrado paz. Llegó el sobre legal. Mark lo encontró en el buzón cuando llegó del trabajo. Cariño, me dijo con una expresión preocupada, creo que necesitas ver esto. El remitente era Bufete Legal González y Asociados. Dentro, una demanda por incumplimiento de obligaciones familiares por la cantidad de $45,000 en daños y perjuicios, más $2,900 mensuales en soporte continuo. Leí la demanda 2 veces antes de que la realidad me golpeara. Mis padres me estaban demandando. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública. Después de que les cerré la puerta en la cara, tenían la audacia de llevarme a un tribunal. Según el documento, argumentaban que 5 años de pagos mensuales habían creado una expectativa razonable de soporte continuo y que mi abandono súbito les había causado daño financiero irreparable. Adjuntaban extractos bancarios que mostraban los depósitos regulares que había hecho durante años. No puede ser real, le dije a Mark. No pueden estar haciendo esto. Aparentemente sí pueden, dijo él, leyendo por encima de mi hombro. Pero esto no significa que vayan a ganar. Al día siguiente llamé al señor Henderson. Cuando le expliqué la situación por teléfono, se quedó callado por unos segundos largos. ¿Me puede repetir las cantidades que envió durante esos 5 años? $2,000 mensuales para la hipoteca, $900 adicionales para gastos. 60 meses. Son $174,000 en total. ¿Y dice que nunca firmó ningún documento legal obligándola a estos pagos? Nunca. Lo hacía porque pensé que si les daba dinero, finalmente me verían como valiosa. Pero solo me vieron como su cajero automático. Otra pausa. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Creo que necesitamos hablar sobre una contrademanda. La reunión con Henderson fue reveladora. Extendió la demanda en su escritorio y la estudió con la frialdad de un cirujano. Su caso es débil, dijo finalmente. Las leyes de soporte filial existen en algunos estados, pero tienen requisitos muy específicos. Sus padres tendrían que probar necesidad extrema y que usted tiene medios significativos. Pero aquí está el problema para ellos. Usted tiene evidencia de que estos pagos fueron voluntarios. ¿Evidencia? Los 5 años de historial de transferencias voluntarias. Ningún documento legal. Ninguna orden judicial. Esto demuestra que usted actuaba por generosidad, no por obligación. Se recargó en su silla. Pero hay algo más interesante. Al demandarla, esencialmente admiten que usted les ha estado dando dinero sustancial sin obligación legal. Eso abre la puerta a algo muy poderoso. ¿Qué cosa? Una contrademanda por restitución. Si puede probar que les dio dinero bajo falsas pretensas, específicamente, porque ellos la manipularon haciéndole creer que tenía obligaciones familiares que legalmente no existían. Podemos demandar por el reembolso de esos pagos. El número que escribió en una hoja me dejó sin aliento. $174,000 más intereses y daños emocionales. ¿Esto es real? Muy real. Su demanda contra usted básicamente admite que recibieron dinero sin base legal. Mira, probablemente no recuperes todo ese dinero, rara vez pasa. Pero lo que sí va a pasar es que van a perder la casa para pagar lo que puedan, y van a quedar marcados legalmente. Es más sobre justicia que sobre dinero. 2 semanas después, Henderson presentó la contrademanda. La reacción fue inmediata. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era mi madre, y por primera vez en años. Su voz temblaba. ¿Qué has hecho?, susurró. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Hacerles qué?, pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Usar el mismo sistema legal que ustedes usaron contra mí? Es diferente. Somos tu familia. Si son mi familia, ¿por qué me demandaron primero? Necesitamos ese dinero. Van a quitarnos la casa. La casa por la que pagué $120,000 en 5 años sin que me lo agradecieran ni una vez. Eso era tu responsabilidad. No, dije. Esa es exactamente la mentira que van a tener que explicar en la corte. La siguiente llamada llegó esa tarde. Mi padre, con una voz que intentaba sonar autoritaria pero se escuchaba desesperada. Retira esa demanda inmediatamente. ¿O qué?, le pregunté. ¿Van a cancelar mi boda? ¿Van a robar mis ahorros? ¿Van a humillarme públicamente? Ya lo hicieron todo. Que esto va a destruir a esta familia. Ustedes ya la destruyeron. Yo solo estoy cobrando la factura. El punto de quiebre llegó una semana después. Henderson me llamó con una actualización. Su abogado quiere negociar, me dijo. Aparentemente se han dado cuenta de la posición en la que están.
Están dispuestos a retirar su demanda si usted retira la suya. ¿Y usted qué recomienda? Que los destruya completamente. Su caso es sólido, el de ellos es basura. Pero la decisión es suya. Esa noche, mientras Mark y yo cenábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de Liana. Por favor, habla con nosotros. Podemos resolver esto en familia. Le mostré el mensaje a Mark. ¿Qué piensas? Pienso que, resolver esto en familia, es exactamente lo que intentaron evitar cuando te demandaron primero. Tenía razón. Pero una parte de mí, esa parte que había pasado 28 años buscando su aprobación, quería escuchar lo que tenían que decir. Acordé reunirme con ellos en un café neutral. Solo yo. Sin abogados, sin Mark. Quería verlos a los ojos una última vez. Llegaron puntuales. Pero se veían como versiones arruinadas de sí mismos. Mi padre había perdido peso, mi madre tenía ojeras profundas, y Diana se veía como si no hubiera dormido en semanas. Gracias por venir, dijo mi padre, intentando recuperar esa autoridad que siempre había proyectado. Hablen, dije. Dijeron que podíamos resolver esto en familia. Mi madre se inclinó hacia adelante. Mira. Tal vez cometimos algunos errores con lo de tu boda. Pero esto va demasiado lejos. ¿Errores? La miré directamente. ¿Cancelar mi boda 6 días antes para robar mis ahorros fue un error? No era robar, saltó Liana. ¿Qué era apoyo familiar? ¿Apoyo familiar? Me reí, pero no había humor en eso. ¿Como el apoyo que me dieron cuando necesitaba padres en mi graduación? ¿O cuando trabajaba 2 empleos para pagarme la universidad mientras a ti te pagaban una privada? Eso es diferente, murmuró mi madre. ¿Por qué? Porque yo era la hija que podía cuidarse sola. Mi padre intentó retomar el control. Mira, sé que has estado enojada. Pero esta demanda va a arruinarnos. Vamos a perder la casa. La casa que yo ayudé a pagar durante 5 años. Exacto, dijo él, como si hubiera ganado un punto. Invertiste en esa casa. ¿Ya es tuya también? No, dije levantándome. Esa casa nunca fue mía. Ustedes se aseguraron de eso. Yo era solo la ATM humana que ayudaba a pagarla. No te vayas, suplicó mi madre. Podemos llegar a un acuerdo. Me detuve y me volví hacia ellos. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieran tratado como a una hija que amaban. En lugar de como a una fuente de dinero que tenían que tolerar, probablemente los habría ayudado para siempre. Pero ustedes eligieron la codicia sobre el amor. Y ahora van a perder ambos. Siempre fuiste dramática, gritó Liana, finalmente mostrando su verdadera cara. Nunca fue suficiente para ti. Siempre querías más atención, más amor, más todo. Más. La miré con una mezcla de lástima y asombro. Liana, yo no quería más. Solo quería algo. Cualquier cosa. Me dirigí hacia la puerta. Pero me detuve una última vez. Por cierto, dije sin voltearme, no voy a retirar la demanda. Su abogado barato les va a explicar por qué van a perder todo. Y cuando eso pase, recuerden, todo empezó porque quisieron robarme $15,000 para pagar el divorcio de una mujer que nunca aprendió a vivir sin que otros pagaran sus errores. Salí del café sabiendo que nunca más los volvería a ver como familia. Eran solo 3 personas desesperadas que habían apostado todo a la avaricia y habían perdido. Cuando llegué a casa, Mark me estaba esperando con una copa de vino y una sonrisa conocedora. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si por fin hubiera cerrado un capítulo que debía haber cerrado hace años, le dije. 2 días después. Henderson me confirmó que habían retirado su demanda. Pero ya era demasiado tarde. La contrademanda seguía adelante. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Y esta vez, no iba a dejarlo ir. 8 meses después, las noticias llegaron como siempre lo hacían, a través de mi tía Carmen, quien necesitaba desahogarse con alguien sobre el desastre que había presenciado. Liana había perdido completamente su divorcio. Sin dinero para un abogado competente, se había representado a sí misma contra un esposo que tenía recursos y preparación legal. El resultado fue devastador. Él se quedó con la casa, los autos, y prácticamente todos los activos. Liana recibía una pensión miserable de $800 mensuales que se detendría automáticamente si se volvía a casar. Tuvo que conseguir un empleo de medio tiempo en una tienda de ropa. La segunda noticia fue aún más satisfactoria. Mis padres habían perdido la casa. La contrademanda de Henderson había resultado en un acuerdo que los obligaba a pagar $30,000. No recuperé todo mi dinero.
Pero fue suficiente para forzar la venta de la casa que yo había ayudado a mantener durante años. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en una zona que mi madre siempre había considerado inferior. Liana tuvo que mudarse con ellos porque no podía permitirse vivir sola con sus $800 mensuales y su trabajo de medio tiempo. Es una locura, me había dicho mi tía Carmen durante una de nuestras llamadas mensuales. Tu madre se la pasa quejándose de que todo se arruinó por tu egoísmo, pero Liana está ahí todo el día, sin hacer nada en casa, esperando que ellos la mantengan como siempre. ¿Y mi padre? Tu padre envejece como 5 años cada mes. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió cuando te perdió a ti. Pero yo ya no sentía satisfacción por su sufrimiento. Había descubierto algo mucho mejor, la paz que viene cuando dejas de cargar el peso emocional de gente que nunca te valoró. Mark y yo nos habíamos mudado a una ciudad a 3 horas de distancia. No era necesario, pero queríamos la garantía de que no habría encuentros casuales en el supermercado o apariciones sorpresa en nuestro hogar. La distancia física había creado una distancia emocional que era invaluable. Nuestros suegros, David y Eleanor, se habían convertido en el ancla de nuestra nueva vida. Celebrábamos cada festividad en su casa de campo, cada pequeño logro profesional, cada aniversario. Eleanor me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana. Y David me enseñó a pescar en el lago detrás de su casa. Eran los padres que siempre había merecido, y ellos tenían una hija que finalmente los apreciaba. Pero si estás leyendo esto, y si tú, como yo, tuviste o tienes unos padres que te hicieron sentir que tenías que ganarte su amor, que tenías que ser útil para ser valiosa, que tenías que aceptar migajas emocionales porque era mejor que nada, necesitas escuchar esto. No luches. No hay necesidad de intentar ser amado por alguien que no quiere amarte. No es tu trabajo arreglar adultos rotos. No es tu responsabilidad ser la fuente de felicidad, dinero o validación de otras personas, ni siquiera si esas personas son tus padres. No tienes que ganar un lugar en una familia que debería amarte sin condiciones. La verdadera tragedia no es perder gente tóxica. La verdadera tragedia es desperdiciar años, décadas, de tu vida tratando de convertir veneno en amor. Si mi historia te suena familiar. Si reconoces tu propia vida en estas palabras, quiero que sepas esto, mereces mejor. Mereces amor sin condiciones, apoyo sin manipulación, familia que te elija todos los días simplemente porque existes. Y si no lo tienes ahora, no significa que no lo vayas a tener. Significa que aún no has encontrado a tu verdadera tribu. Pero no la vas a encontrar mientras sigas alimentando relaciones que te drenan. No vas a encontrar amor real mientras sigas aceptando simulacros. Corta la cuerda. Toma tu poder. Construye tu propia familia. La vida que mereces está esperándote del otro lado de esa decisión.